pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:36 de la mañana, no sé si lo alcanzaron a escuchar ahí de fondo. Pregúntale de nuevo después. Bueno, vamos a partir así, 8:36 de la mañana, día martes, cerrando julio, día de martes de nuestro querido panelista Cristian Valdivieso, director de Criteria. Además, psicólogo. A mí siempre me gusta decir eso porque creo que eso le da a Cristian Valdivieso siempre una perspectiva muy distinta respecto de la mirada a los procesos. De hecho, en Chile no existe, pero en Argentina y en otros países la psicología social es un tema clave, tanto como los cientistas políticos. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Bien, ¿qué tal? Buen día. Primera pregunta, ¿el Partido Comunista va a llegar hasta el final del gobierno, así como están las cosas, tú crees? ¿O ya está llegando? Bueno, está llegando ya. Ayer hubo acuerdo para las listas para municipales, para las listas de gobernadores, entonces de alguna manera está llegando. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. ¿Pero se está haciendo insostenible esta relación? Se está haciendo insostenible, pero también es cierto, se está haciendo insostenible. Yo creo que puede ser insostenible. Uno puede empujar un poquito más el argumento y decir que incluso el Partido Comunista Chileno de alguna manera también ha sido cómplice de lo que estamos viviendo en Venezuela, o sea, con observadores del Partido Comunista Chileno que están en el gobierno, que validaron la elección, que desde el día 1 que llegaron allá dijeron que esto era todo transparente, que estaba perfecto. Dicho eso, también es cierto que el presidente Boric, desde mi punto de vista al menos, de mi perspectiva, ha estado muy bien durante la crisis venezolana, ha marcado todos los puntos y claramente se ha erigido como quien maneja la política internacional del país. Por lo tanto, el Partido Comunista chileno ha tenido que quedarse de alguna manera de comparsa o mirando o observando medio... Claro, diciendo como si bien es cierto, menos cierto. Medio entre molesto y sin poder reaccionar respecto de lo que estaba manejando o cómo está conduciendo la política exterior el presidente de la República. Entonces, vamos a ver si el Partido Comunista termina cuadrándose con esto o sigue la tensión. Y creo que en eso se va a resolver. La política es la política. Si tú me preguntas a mí si es sostenible mantener la relación, uno dice si estos fueran socios comerciales es imposible. No puedes hacer negocios con quien finalmente no comparte principios o valores mínimos. Cada uno podrá tener los suyos, pero si no compartes el valor de la democracia, una persona, un voto, elecciones transparentes, ¿verdad? Y alternancia en el poder, bueno, efectivamente es muy complejo, pero la política tiene sus bemoles y lo importante acá es que el presidente se mantenga firme en su postura y eso es lo que está marcando de alguna manera la posición del gobierno de Chile más allá de las pataletas y de las realmente complicidades que puede tener el Partido Comunista. Tú el sábado escribiste una columna en La Tercera bien interesante que se llamaba Chichi Chancho. Quiero decir que es panelista formal de La Tercera, ahora debutó el sábado. Sí. Chichi Chancho, que es un dicho bien popular en el campo chileno, que es cuando uno las quiere todas, por decirlo en términos simples, ¿cierto? ¿El Partido Comunista Chichi Chancho otra vez con esto, con lo de Venezuela y con su permanencia en el gobierno? Sí, yo creo que bastante chicha y chancho y no logra optar por chicha o chancho, que es, bueno, vas a estar con el gobierno y por lo tanto vas a atenerte a la institucionalidad y apoyar los dictámenes del presidente de la República, porque no nos olvidemos que este no es un régimen parlamentario, este es un régimen presidencial y por lo tanto los partidos que están en el gobierno tienen que ser suprapartidarios y no llevar las voces de su partido internamente, o sea, públicamente si se quiere, y de alguna manera contravenir lo que está diciendo el presidente de la República. Entonces, el partido no está optando por chicha o chancho, como sí optó, y esto no tiene nada que ver, pero nos vamos a remontar los republicanos en su día con el gobierno del presidente Piñera. No nos olvidemos que el republicano no estuvo en el gobierno del presidente Piñera. Entonces la posición es bien distinta. Ellos fueron muy críticos, acérrimos críticos del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que también contribuyeron harto al naufragio del gobierno, particularmente durante todo el tiempo previo y posterior al estallido social del gobierno del presidente Piñera. Pero ellos no estaban en el gobierno. Y es que mi pregunta apuntaba también a cuánto se puede decir, cuánto puede navegar la ola el Partido Comunista con un comunicado medio tenue, medio amarillo, así, y seguir sobreviviendo, es decir, con una mano tomada de Boric y con la otra mano Nicolás Maduro. ¿Se puede, tú crees, seguir navegando? No se va a poder seguir navegando. Ahora, dicho eso, también lo más probable es que si no hubiera habido presión del gobierno y del ala del socialismo democrático y el presidente Boric no hubiera sido tan enfático en su postura internacional respecto a las elecciones en Venezuela, el comunicado del Partido Comunista hubiera sido menos tibio, hubiera sido más directo, validando la elección, como la validaron gobiernos, ¿verdad?, de los BRICS, India, o sea, China, Rusia, Bangladesh y otros partidos. Fue un comunicado semitibio. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Yo tengo la impresión de que el Partido Comunista no tiene mucha opción de seguir estando, como dices tú, Gerardo, de la mano de Nicolás Maduro si quiere seguir en este gobierno. Yo creo que ahí hay una incompatibilidad
que o se resuelve rápido o se va a agudizar, haciendo imposible continuar en una relación gubernamental. Si, como tú dices, el Partido Comunista pretende tener de una mano a Nicolás Maduro, que es muy buena la metáfora, ¿verdad? Y de otra mano al presidente Boric. Eso lo hace imposible. Claro, lo deja en categoría de niño, además. Ahora, consulta, porque también esto probablemente sucede, porque siempre se ha dicho, tú mismo lo has dicho, Cristian, que Gabriel Boric funcionaba siempre en una dualidad, como que siempre lograba hacerle un guiño a un lado y a otro, y caminaba siempre como por una cornisa en la que le daba un poquito, criticaba a un lado, pero volvía, había como esta dualidad. Pero en esta vuelta, frente a los resultados de Venezuela, ha sido categórico, tanto así que la prensa internacional dijo, el primera persona que sale a decir, no vamos a asumir estos resultados hasta que no se entreguen las actas, fue Gabriel Boric, fue el primero. Y el otro fue Javier Milei, que dista, digamos, es el ala totalmente opuesta. Sí. Entonces, es un liderazgo latinoamericano de izquierda que le tira el mantel, pero con mucha fuerza. Vuelan los platos y las copas para el régimen de Maduro. Eso hace una diferencia y eso pone al Partido Comunista en otro lugar también, porque Exacto. No hay dualidad. Lo pone en otro lugar, efectivamente, y es una oportunidad que no vamos a decir que el presidente buscó, porque sería bien dramático, pero una oportunidad tremenda que tiene el presidente para efectivamente ahora proponerse, ¿verdad?, y situarse en una posición de un líder de izquierda que viene a renovar a la izquierda a una izquierda latinoamericana que en los últimos tiempos, ¿verdad?, se ha ido yendo hacia una lógica bien populista, una lógica de democracias iliberales, donde se toma el poder y el poder se mantiene, y después se reforma la Constitución para quedarse con el poder, y el presidente Boric podría efectivamente liderar en la renovación de esta izquierda. Ahora, dicho eso, si uno también hace política ficción y uno llevara de la mano la marca del presidente Boric, uno pensaría que si el presidente hoy día en esta coyuntura pusiera al Partido Comunista, ¿verdad?, en la encrucijada de decir o conmigo o con Maduro, y eventualmente terminas sacando al Partido Comunista de su gobierno, el presidente Boric ocuparía un lugar en la historia muy relevante de aquí en adelante, y desde mi punto de vista quedaría absolutamente bien posicionado y parado pensando en una segunda oportunidad, una segunda presidencia. Esa ruptura con el Partido Comunista, a propósito de esta coyuntura, sería un acto denotativamente muy evidente, muy claro, de la puesta en escena, o sea, de la apuesta del presidente por una democracia liberal, ¿verdad?, con alternancia en el poder y donde el fin no justifica los medios. Entonces, vamos a ver qué pasa y por lo tanto, el peso de la prueba hoy día está en el Partido Comunista. Dicho todo eso, podríamos también conversar, Gerardo, Claudia, respecto a propósito de Chicha y Chancho, ¿qué es lo que hace que en Venezuela tengamos al chavismo por potencialmente 35 años? O sea, ¿quién lo permite? Esto no surgió de la nada. Esto surgió en un país, Venezuela, no nos olvidemos, que durante muchos años, durante todo el siglo XX prácticamente, sus políticos fueron totalmente indiferentes con la ciudadanía, un país rico, corrupto además, lleno de petróleo, donde los partidos tradicionales, parece que todo es un cuento parecido, se alternaban el poder. COPEI, me acuerdo, Alianza Democrática o Acción Democrática, se alternaba el poder, pero no pasaba nada. Con un país que agudizaba sus niveles de desigualdad crecientemente y donde la indolencia de la política y de los políticos y el desacople con la ciudadanía le empezó a entregar esto en bandeja al populismo. Pero además esto con grandes dosis de corrupción que fueron generalizadas durante muchos años y que están absolutamente comprobadas. Entonces, esto no viene de la nada. No es que la gente sea antidemocrática y que ande buscando populistas porque quiere que los populistas los gobiernen y que les quiten las libertades. Es que la gente, de pronto, se cabrea de este mundo político tan desconectado que quiere chicha y chancho, como decíamos en la columna, y no entiende y tú con esto estás tocando la campana de la clase política chilena. Bueno, es que el chicha y chancho es eso. Está incubando un problema que es tremendo. En Venezuela, el 89 hubo un Caracazo. No sé si recuerdan. Sí. Muy conocido. 3.000 muertos. Fueron grandes protestas masivas. Y de ahí surge Hugo Chávez, que arma su movimiento bolivariano, que después incluso da un golpe de Estado, no nos olvidemos, el 92. Que no le funciona. Que no le funciona, pero genera mucho apoyo. O sea, la gente estaba, pero realmente hasta la tusa. Sí. Y cuando la gente está hasta la tusa, cualquier cosa puede pasar. Y terminamos en esto, y hoy día la gente está hasta la tusa con el chavismo, y ni qué decir con Nicolás Maduro. Me llama la atención porque en el podcast que les estaba comentando que hice recién a Cristian Alarcón, periodista argentino muy destacado, escritor, además dramaturgo, él habla un poco de esto,
Y está hablando de Javier Milei, está hablando de un gobierno de derecha, que también tiene que ver con el hastío de la corrupción, con el hastío de sectores, en este caso el kirchnerismo, encapsulados en sí mismos, en sus propios beneficios, o sea, el hartazgo y la sensación de querer tirar el mantel o que se vayan todos también, que en Argentina funciona tanto, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha. Empieza a suceder cuando tú, como tú dices, estás desacoplado de esa ciudadanía. Ahora, ¿qué cambia para Nicolás Maduro ahora? No sé cómo lo ves tú, pero las protestas sociales. Los jóvenes en la calle, que lo decías tú, Gerardo, hoy día, que es el gran dato, ¿no? Que son jóvenes los que salen a la calle. Grupos como el grupo crimen organizado, ¿cómo se llama? El Tren del Llano. El Tren del Llano. Es Dicen, otro tren de esos delictivos. no toquen al pueblo. Están saliendo, digamos, grupos criminales diciendo no toquen al pueblo. Esto puede dejar a Nicolás Maduro en un lugar muy distinto. No, sin duda. Esta es una noticia absolutamente en desarrollo. Estamos viendo qué es lo que pasa. Ahora, es evidente que acá tienen que darse tres fenómenos, creo yo, para que efectivamente cambie la situación. Una es la presión internacional, sin duda, y por eso hablamos del liderazgo del presidente Boric, que es tan importante, pero Chile, modestamente, es una pequeña islita en el sur del mundo. El taco del zapato. Exacto, digamos, pero claro. y por lo tanto acá tiene que entrar Brasil, tiene que entrar México, tiene que entrar con más fuerza probablemente Estados Unidos, ¿verdad? Respecto de pedirle las famosas actas y no validar, bueno, y la Unión Europea también está metida, tiene que haber mucha protesta social, sin duda, la gente tiene que rebelarse en las calles y Maduro sentir de que esta cuestión se le escapó de las manos y lamentablemente en esto se mete y se mezcla el narco, el crimen organizado y todos que aprovechan de tomar territorio, pero también tiene que pasar algo al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas probablemente, donde algunos, ¿verdad?, empiecen a tener conducta, a desacoplarse o a desentenderse de Nicolás Maduro y a buscar generar un cambio, porque de lo contrario es muy difícil y lamentablemente esto va a terminar inevitablemente con un derrame de sangre en algún punto, o sea, por uno u otro lado. No creo que esto vaya a ser pacífico, porque Maduro, como todos los dictadores, sabe que saliendo de ahí, y si no negoció bien su posición antes de tiempo, probablemente va a terminar en los tribunales internacionales penales, evidentemente, es un dictador sanguinario. Usted escucha a Cristian Valdivieso, director de Criteria, conversando con con Pauta de Análisis. Quería preguntarte con respecto a la figura del Partido Comunista propiamente tal, ahora si es que esto podría tener algún otro efecto para ellos, porque nos muestra una cara quizás menos jovial que la que se había mostrado con esta nueva generación del Partido Comunista, que se entendía más dialogante, más lejano de esos aires naftalínicos, ¿no?, a la Unión Soviética. Si eso se puede ver estropeado ahora, por ejemplo, hubo una elección en octubre y asociar esa imagen a estas cosas tan duras como lo que hace Nicolás Maduro. Veía a Fares Jadwe, candidato de Recoleta, por ejemplo. Él dice, a mí me parece que es una democracia completamente lo que hay en Venezuela. Algo imperfecta, pero es una democracia. ¿Puede tener efecto político esto interno? Me refiero a lo que está pasando. Bueno, por eso noticia en desarrollo también. Acá hay efectos políticos internos a propósito de las elecciones en Venezuela que tienen que ver con las tensiones dentro del gobierno, la posición que tiene la oposición, que de alguna manera ha quedado de alguna manera impactada, impresionada y bien impresionada respecto a cómo lo ha hecho el presidente Boric, que ha recuperado la agenda con esto, pero también hay tensiones dentro del propio Partido Comunista que venían desde antes. Y vamos a volver a la misma reflexión que hemos tenido desde hace meses, que es, bueno, ¿qué va a hacer esta nueva generación, particularmente Camila Vallejo y este mundo que venía a renovar el Partido Comunista y que no lo logra renovar desde dentro? Y siendo figuras políticamente muy potentes, muy capaces, y que tendrían una mucha mejor posición fuera del Partido Comunista. Entonces, ese clivaje que se puede instalar ahora es un clivaje que puede terminar rompiendo de alguna manera al Partido Comunista y sacando a las figuras que quieren renovarse y que entienden que desde dentro, cada vez que pasan cosas como esto, aparece más una mirada más bien estalinista que una mirada renovadora respecto. ¿Y quién apura eso? Perdón, Claudia, era la última idea que me faltaba. ¿Y quién apura eso? Porque no son los republicanos los que están sacando a terreno aquí al Partido Comunista. Era el Partido Socialista ayer que lo estaba sacando a la pizarra, ¿no? Bueno, el socialismo democrático, el propio gobierno, la posibilidad de continuar como vocera de la ministra Vallejo, de un presidente que tiene una postura radicalmente distinta a la de su partido. Ya la veía, pareciera ser, porque ella fue súper débil. Bueno, por le eso, la Connie Santa María el domingo y era como... Y eso fue ante la elección, eso sí. O sea, por lo tanto, hoy día no tiene posibilidad de sostenerse como vocera del Partido Comunista en esta encrucijada. Hoy día tiene que optar... Y claramente es muy difícil para ella tener una postura intermedia entre el presidente y el Partido Comunista. No sé cómo lo va a lograr cuando el presidente ha sido tan enfático en criticar
la elección en Venezuela o Voy a la dejar- mentira de elección, ¿verdad? Sí, La Cristian. pantomima. Nos quedan 3 minutos, pero a ver si hacemos ahora, porque de este tema vamos a hablar, te lo aseguro, durante los próximos meses. Michelle Bachelet. En los sectores del socialismo, de los viejos socialistas, se está hablando ya de que pareciera ser bastante ineludible que la opción Bachelet empiece a instalarse seriamente en el escenario. Toda vez que no han ejercido nuevos liderazgos y ella tiene a su haber. favor o a su haber el guiño formal y coqueto que ha hecho el Partido Comunista con ella. Lo ha hecho el propio Carmona, lo ha hecho Juan Andrés Lago para el partido. Coqueto. Es La que, verdad me es que gustó. le cierran el ojo, pero así ya, pero wow, como son unos galanes con Bachelet. Sienten que es la única que les ha entregado una sonrisa. Así me lo dijo un dirigente histórico del PC. Ella es la única que nos dio una sonrisa. Y el socialismo democrático también ve que ella podría empezar. Entonces, como está marcando las encuestas y empezó a subir y sigue ahí en el tercer lugar, ¿te parece que se empieza a configurar realmente Bachelet? ¿O es el anhelo, es la necesidad de pensar, de soñar con algo que tiene la izquierda chilena? Bueno, yo hace 2 o 3 semanas escribí una columna que hablaba de que Bachelet 2025 era casi inevitable nomás. Como decía Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad del mundo de la izquierda, de la centroizquierda, es que no tiene otro candidato o candidata, y que los que potencialmente podría tener están hoy día pagando los costos de estar en el gobierno. Bachelet tiene esa ventaja de estar en una posición donde no está gestionando nada, nadie le está pidiendo que rinda cuentas, y por lo tanto está en una posición cómoda, y marca las encuestas porque tiene una historia, porque fue 2 veces presidenta de la República, y porque parece ser que efectivamente logra ser del gusto de la centroizquierda y de la izquierda en un sentido amplio. Ahora, vamos a ver cuál es la posición de la presidenta Bachelet, porque hasta ahora yo no la he escuchado respecto de lo de Venezuela. Sí, y por lo tanto, cierto, en esa no, posición, tienes razón, no ha hablado. y los líderes, ¿verdad?, que quieren seguir siendo líderes y proyectarse, tienen que tener una posición respecto de esto. Ahora, No pueden más o menos pasar- sabemos, sí, lo que dijo en la ONU, ella apretó a Venezuela. Y, estaba en la ONU. y acuérdate cuando fue a hacer... Sí, pero ahora estamos hablando de una elección. Estamos hablando de una Sí, elección, claro. y una elección que a Cierto. todas luces es fraudulenta, y donde claramente su mundo de origen, que es el Partido Socialista, tiene una posición Durísima. muy distinta y distante a la que está teniendo el Partido Comunista hasta ahora. Y por lo tanto, la posición y la voz que tenga Michelle Bachelet en esto es clave, creo yo. Ahora, yo tengo la impresión de que ella debiera tener una postura más cercana a lo que dice el Partido Socialista, Claro. y el Partido Comunista a eso no le va a hacer asco si es que ella efectivamente sigue marcando las encuestas, y más bien va a seguir haciéndole guiños o coqueteándoles para que los reciba. El coqueteo. Cristian Valdivieso, Gracias, director Cristian. de Criterias. Muchas gracias, Gracias como a cada ustedes. martes. Que esté bien hasta Igualmente. hasta la próxima Semana. semana.